¿Y cómo vas de curro, Fran? Bien, no nos podemos quejar, bien, bien. Bien, Hola, bien. Fran, he entrado sin saludar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Ya, ya. Yo estaba esperando ahí que conectaras el micro. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Veo que los tres vamos a tope. Sí. Sí, sí. Ay, Dios ¿Se mío, me estoy oye lleno de por preguntas aquí? aquí. ¿Se me está oyendo por aquí? Se te está No. oyendo por el micro interno. Vamos a ver cómo funciona esto. 9, 8, 7, 6, Aquí ya en, 5, en mi Dios. tiempo ya ha pasado de largo. A mí no. ¿No? Mira, lo voy a cambiar la escena y a ver si están bien cuadrados. ¡Ah, míralos! Hola, hola. ¡Qué bien Ahora. cuadrado! ¿Sí? Todo bien. Yo Bueno, sí. pues oficialmente empezamos. Yo lo grabo para el podcast. Ya meteré la musiquita y todo, porque no quiero aquí hacerte DJ. Así que bienvenidos al Twitch o al podcast o a donde quiera que sea, a este contenido, Nación Podcaster. Hoy tengo conmigo a Fran Zuzquiza. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y a Miguel Vesta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este Twitch con este título tan llamativo, tan suculento, ¿no? ¿Qué pasa cuando un podcast es fichado por una de las plataformas? Sale de un hilo, que no recuerdo la persona de origen, pero sé que Fran estaba ahí metido también. Y decían cuando fichó Biotopía, que por cierto, el último seguidor de este canal de Twitch es Soy Manuel Bartual, así que entiendo que le interesaba estar aquí. Llegará luego a escucharlo, supongo. Pues Podium Podcast ha fichado a Biotopía, ya sabéis, es como una serie de ficción que hicieron en confinamiento, muy chula, con una alta calidad. Y a partir de ahí, ¿no? Pues hubo un poco de debate de solo fichan, ¿no? Este típico, es que solo fichan a los que son súper buenos, claro, los que el pueblo ya no tenemos posibilidades, no sé qué. Y dije, aquí hay un debate muy guay. Y como sé que Miguel y Fran también controlan de esto, además, nos podéis contratar a los tres para hacer podcast. O sea, estamos aquí. Esto es competencia haciendo Sí. un... para que veáis. Ah, competencia sana. Claro. Exacto. Sana. Eso es. A menos que empieces a ponerte dientes de oro, que será insana. Todavía no, todavía no. Ya empieza a ser un poco insana, Miguel, con la gente que veo que te codeas. Ya me empiezas a dar un poco de rabia. Ah, sana para ti. Yo. Claro, para ti no. Total, que digo, vamos a juntarnos. En principio, el guión es, vamos a hablar de podcasts que han sido fichados y también en el camino un poquito comparativa que otras posibilidades existen, pues podcasts creados especialmente para plataformas, pero el debate en sí se centra en, hay unas personas que hacen un podcast, personas amateurs, y algún tipo de plataforma les gusta y a la otra temporada les pagan y se los quedan. Dentro de esta cosa, ya os digo a los dos, no hay ningún tipo de orden, vamos a ir sacando temas, abriendo podcast y lo que surja. Como los podcasts de antes que hacía yo, que eran plan a lo loco. Un guión, ¿eh? Exacto. Tengo ahí una lista por si acaso, pero seguro que me he olvidado. De cabeza me costaba. Entonces no sé por dónde queréis empezar. Si queréis empezamos por Biotopía, Podium Podcast, ya que los hemos lanzado por ahí. Sí, Sí, no, Sí. y fíjate, a mí me alegró un montón ese fichaje, tengo que decirlo, y si Manuel escucha esto, ya lo ha leído. A mí Biotopía me parece un podcastazo, una verdadera maravilla, y me alegro de que haya surgido durante el tiempo del confinamiento como algo bueno de todo esto malo que hemos pasado. Y cuando vi que fichaba por Podium Podcast, pues es que me parece merecidísimo, que no hay ni punto de discusión, sea por Podium o sea por cualquier otra plataforma, es que se lo merecían un montón. Antes decías lo de la gente que dice, no es que la gente normal no podemos fichar por ninguna plataforma. Es que hay que destacar. Claro. Es Bueno, pues es que, que si estuviera aquí Manuel, a lo mejor él diría, es que yo soy normal. Normal. claro, es que, o sea, que Manuel tiene dos brazos y dos piernas y una cabeza como el resto de las Pero me personas. refiero, Manuel no es una persona famosa de la tele. Manuel se hizo A ver, famoso. alguien te diría que era conocido por los hilos de Bueno, Twitter, aquellos, ¿no? bueno, Que hizo tan pero famoso. hizo méritos, ¿no? O sea, Sí, y ha hecho sí. el podcast, tiene la calidad. Además, es que los méritos es un trabajazo, mucho trabajo, contactar con mucha gente. Entiendo que le ha costado incluso dinero y estoy con Fran, es que es merecido que necesita, pero ya no solo merecido que alguien le pague la segunda temporada, es que el trabajo que ha hecho, vale, estábamos en confinamiento y no se podía trabajar, pero podría estar en su casa tumbado en el sofá también. Y no Sí. liando a la gente para que le Exacto, hicieran una exacto. ficción. En el podcast además que sale Nikki. Nikki es locutora profesional. No sabemos si le ha pagado, pero puede ser que le haya pagado pues, por su parte de Claro, trabajo. Así que claro. también se lo ha Pero, currado y ha hecho pero una incluso, ficción. mirad, ampliando el foco en eso, hoy se ha anunciado que Paris Hilton
Hostia. va a hacer un podcast con iHeart en Estados Unidos. Y ahí sí que tienes un buen ejemplo, ¿no? Claro, Paris Hilton, como Claro. es conocida, o Bill Claro. Clinton ha lanzado uno. No quiero que sigamos su ejemplo, pero Paris Hilton es conocida por algo. Algo ha hecho. No voy a entrar en si bien o mal, pero Ya. algo ha hecho. Nació en este caso rica, pero no famosa. Algo en tu vida tienes que hacer para conseguir llegar a ese estatus de ser famoso. Claro. Repito, no sigáis el ejemplo de Paris Hilton. Claro, ¿vale? esto sería el efecto, ¿cómo se dice? Alaska y Mario en Audible. Que Claro. no es bien a lo que... O sea, yo lo que quiero decir, ¿no? Y al final mi defensa va a ser seguir trabajando porque puede ser. O sea, cuando la gente pregunta, ¿cómo se monetiza un podcast? Bueno, pues esto es una manera posible, que te va a costar un huevo. Pero al igual que va y fichan a Gabinete de Curiosidades, pues ahí la tienes. Le ha costado 1,5 huevos y 2 años y un montón de libros y la han fichado. Pues es una posibilidad, no te va a llegar todo del cielo. Otra cosa es lo que decimos, por lo que sea, cogen y te dicen, tú, vente aquí y me creas un podcast. Como Alaska, que es otro tema, que más parecido a lo que decías, pero bueno, Claro. también podemos hablar un poquito de esto. Claro, pero vamos un poco a la base. Al final, son distintos tipos de podcast. Si tú estás haciendo un podcast que nadie te ha pedido que hagas Ujú. y que lo estás haciendo gratis, o es muy bueno, y yo tengo un caso muy claro que siempre saco, que es cuando Catástrofe Ultravioleta fue fichada por ejemplo. Podium. Total. Catástrofe Ultravioleta hizo una temporada y ellos explicaron lo que les estaba costando y dijeron, aquí o crowdfunding o no seguimos haciendo. Hicieron Claro. un crowdfunding, hicieron una segunda temporada y si la tercera no se la paga alguien, no la pueden hacer. Claro. Y punto. Si es que esa gente se gana la vida con otra cosa. Exacto. Sí, eso pasó también con Todopoderosos. Esto lo dijo Arturo González Igual. Campos. Es que si no nos llama la Fundación Telefónica para hacerlo allí, no podemos seguir con la fiesta porque nos cuesta dinero. Claro, esto es un ejemplo interesante, Todopoderosos, porque alguien diría, ah, los han fichado porque son ellos. Ya, pero ellos ya hacían cosas antes y no los habían fichado. ¿Por qué los hicieron? Porque un día se pusieron en la cocina de Arturo con un colega que yo no me acuerdo ni su nombre, pero era el que editaba, y hicieron el podcast, a todo el mundo nos moló, fueron creciendo y al final era más difícil compaginar sus agendas, perder tiempo para hacer eso con los colegas, porque perdían horas de trabajo. Entonces era, en plan, si me pagan lo hago. Esto salvando, Claro. salvando mucho la distancia me pasa ahora con mis amigos, ¿no? Me dicen, ya no hacemos cosas de padres. Digo, es que esas horas que uso en cosas de padres las necesito para ganar dinero. La rentabilizo. Claro, si nos fichan cosas de padres, pues estaré encantado, porque podré usar esas horas. Claro, y yendo a la filosofía, también sobre este punto, a ver, yo me dedico al podcasting porque me gusta. Yo creo que todos los que estamos aquí, seguramente los que escuchen esta charla, compartirán este pensamiento. Pero si hablamos de, en este caso, ganar dinero con un podcast, profesionalizar nuestra actividad, profesionalizar implica competencia también en algún punto, ¿no? Vuelvo Ujú. a esa misma idea del principio. No, es que las empresas de podcasting profesional, llámalo como quieras, no hacen caso a los podcasters de toda la vida. Es que aquí a lo mejor uno tiene que hacer un punto de autocrítica también. De que quizás si no te están haciendo caso no solo sea culpa de la otra parte, sino que tengas que mejorar. Esto es difícil de decir y seguramente alguien lo escucha ahora mismo y me va a decir esto, pero Frank, qué burrada estás diciendo. No me parece ninguna barbaridad. Creo que hay que tener siempre ese puntito de autocrítica para mejorar y si queremos ganar dinero con esta sí. pasión, hay que tirar para adelante. Y en ocasiones estos podcasts exclusivos de plataformas que de repente aparece alguien que nunca te hubiese imaginado que tuviese un podcast y lo tiene, y dices, claro, lo han fichado porque es este, pero luego escuchas el podcast, ya sea porque alguno de nosotros le ha ayudado o porque le ha salido de su cabeza y es un podcastazo y dices, bueno, porque por lo que sea ya venía de cine, ya tiene unas ideas y las ha vertido en... Dices, vale, al principio no entraba, pero también es muy chulo y todo esto hace que aumente el nivel de calidad. Y toca ponerse las pilas. Y yo voy un poco más lejos. Quien te lo compra tiene que ser por algo, tiene que rentabilizarlo de alguna manera. Lo más parecido a una ONG que paga un podcast es lo que habéis sacado, que es la Fundación Telefónica, que al final es una fundación, pero paga a esa gente para que lo hagan en directo porque tienen que hacer un catálogo y tienen que hacer eventos y pagan a quien mejor lo hace para que se le llene el auditorio, que para eso es la actividad cultural de fundación. Pero aparte de esos, si alguien te lo compra es porque va a sacar, en el caso de Podium, porque tiene que hacer cartera de lo que hace Podium, y pasa con la escóbula también, con Fran, tienen que hacer cartera porque tienen que rentabilizarlo de alguna forma, que ya veremos cuál es, pues haciendo branded, tienen que tener una cartera. Pero es que no puedes pedirle al cielo que llueva. No puedes pedir que me compren mi podcast y quejarte de que no te compran tu podcast. Es verdad lo que dice Fran.
Lo de Fundación Espacio Telefónica me gusta que lo hayas sacado porque estuve mirando, incluso llamé a Silvia, una de las responsables, y dije, ¿cuántos podcasts tenéis? Porque no lo termino. Digo, de memoria me sale Todopoderosos, Espacio Madresfera y Fuera de Series Live. Y me dijeron, es que son esos. O sea, luego hay cosas que hacen Claro. de ellos. Pero shows que ya existieran y dijeran, me lo traigo, han sido estos. Y han hecho una apuesta bastante interesante. Y, por ejemplo, en cuanto a audiencia y a público, no tiene nada que ver Todopoderosos con Madresfera ni con Fuera de Series. O sea, Fuera de Series y Madresfera están a años luz de audiencia. Pero sí que es verdad que nos han dicho, no, pero es que nos interesa muchísimo ese contenido porque no teníamos este nicho cubierto para las Contenido cultural. familias. Claro. O sea, realmente ahí no es el resultado en sí, porque a lo mejor si comparas dices, pues por comparativa, pues no puede ser. Pero sí que lo necesitaban porque no tienen ese espacio. Entonces, los sábados por la mañana cuando nos toca, pues viene la familia, cuando nos dejan. Claro, pero fíjate, ahí me vienen dos ideas a la cabeza. Primero, que no todo tiene por qué regirse directamente por los números. Es decir, si tú te comparas con Todopoderosos, tú, yo, nosotros, cualquier mortal, te comparas con las 4 personas que hacen Todopoderosos, que son muy conocidas en cada uno en su ámbito y que arrastran una gran comunidad, pues vas a salir perdiendo, eso está claro. Pero no todos los podcasts tienen que aspirar a esas grandísimas audiencias que tienen los chicos de Todopoderosos, como es el caso de Fuera de Series o vosotros con Madresfera. Va más dirigido además a un nicho, a un público concreto, que ya reduce el público potencial, y ahí es donde la persona, la empresa que te pague, Telefónica en este caso, puede decir, no, es que me interesa el dinero que me cuesta porque llego a esa gente a la que quiero llegar gracias a este producto. Fabuloso, por un lado. Y luego iba a decir otra cosa respecto a lo que estabais hablando, y es que el hecho de que, incluso lo podría ligar con Todopoderosos, pero no es el ejemplo, el hecho de que cuentes con una persona famosa para lanzar un podcast no garantiza su éxito. Ya. Es decir, claro, hemos visto, por ejemplo, Audible ha hecho una apuesta muy importante en marketing a través de personas conocidas en España. Pero eso no garantiza llamar la atención, garantiza que ponen los carteles en las paradas de autobús o del metro y la gente dice, coño, que Pepito ha hecho un podcast. Pero es que luego, ojo, a lo mejor... Cuidado, era el objetivo. A lo mejor era el objetivo que Claro, se de Audible. Claro, hacer marketing. No buscaban las escuchas. Pero luego puedes escuchar el podcast que hace Pepito, no voy a decir nombres concretos porque voy a hablar de caso mal, y decir, es que este podcast es una mierda. Y no vuelvo. Y no funciona, ahora no tiene éxito. Ahora que has dicho, no lo de este podcast es una mierda. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre. Mira, mejor por si acaso, porque no voy a hablar muy bien de lo que ha pasado. Hay un director de cine que me pasó una amiga por WhatsApp, dijo, mira, este chico sí quiere hacer un podcast. Me acuerdo que estaba yo conduciendo, me llamó por... Yo flipé, digo, ¿qué hago hablando con este director de cine que quiere un podcast? Yo flipaba. Total, que quería sacar un podcast donde iba a traer gente de su trabajo y lo iba a petar. Y dije, bueno, pues vale, le dijo 4 cositas, lo hizo él solo y está en iVoox. Luego, es que no es que lo quiera decir, es que no me sale de memoria, pero luego lo busco. Y yo he mirado y no tiene números. Y seguro que él lo está flipando. Y en Twitter tiene un montón de números y yo creo que ya cada vez ha publicado menos porque se pensaba que lo iba a petar porque era él. Y es director de películas que hemos visto y él hace películas de Hollywood. Claro, es que si el contenido no es bueno, por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda, ya bueno, está. pero a lo mejor sí que lo era, incluso, porque sí que es verdad Puede que ser, ha traído actores de primer nivel, pero es que no, por lo que sea, no lo sé. Y eso enlaza, mira, fíjate, y eso enlaza con la parte de la profesionalización y del decir es que nadie me ficha. Es que entonces, si quieres dar ese salto, ojo que hay mucha parte que no es ponerse delante del micrófono, que a veces se nos olvida, y que si quieres vivir de esto tienes que dedicarle muchas y muchas horas, eso vosotros lo sabéis bien. Y a veces cuando queremos profesionalizarnos, no queremos contar con esta parte difícil. Yo no sé si el contenido de esta persona que tú mencionas era malo, si no ha hecho bien este proceso del que estamos hablando de mover el podcast, de toda la parte que hay de la trastienda, pero está claro que algo ha fallado. No es tan sencillo. Y de venderlo. Porque tú, si quieres que te lo compren, tienes que explicar a las plataformas. A veces saben lo que quieren y a veces no. Si no te han llamado es porque no saben qué quieren tu podcast. Tienes tú que venderlo y explicar qué es lo que das que no dan los demás. Cómo buscarle un precio también. Decías tú antes, lo que le pagan a Todopoderosos en función de lo que da. Pues cada uno también tiene que buscar su precio en función de lo que da y de lo que
cree que puede rentabilizar Claro. luego la plataforma que lo compre. Esto de los precios estaría guay ver a las propias plataformas discutirlo, porque claro, no sé si tratan igual a todo el mundo o, por ejemplo, pongamos un Scóbulas que dices, sí, vale, son personas contando cosas, pero son muchas personas. Entonces, Ese es claro, nuestro problema, claro. claro, Sí. entonces por mucho que digas, no, pero yo qué sé, cobran mucho ya, pero es que son tantas que no cobran tanto. Y luego Claro, otro que sí. es una persona haciendo una ficción, es como, ya, es solo una persona. Ya, pero estás dando un montón de cosas para hacer una ficción, ¿no? Entonces, Es verdad. molaría ese debate entre ellos. No, eso seguro. Mira, la escóbula es buen ejemplo y si queréis luego os puedo contar un poco el proceso de la escóbula y la llegada a podium, pero nosotros somos 6 en el equipo fijo y cuando viene Espi, nuestro compañero técnico, somos 7. Claro, lo que te pague no tienes que dividir entre muchas Claro. personas y eso evidentemente hace que no cobres tanto por cabeza. Pero claro, yo entiendo que en todas estas plataformas, como en cualquier empresa, estoy pensando en el caso de ya tan cacareado ahora de Messi con el Barcelona. Oye, pues hay Messi y hay Minguezas, que es el último chico que acaba de subir del filial. Pasa en todos lados. Claro. De todas maneras, a veces, bueno, a veces, sí, yo lo veo que sí, no es que diga a veces, la persona encargada de fichar también hace como apuestas por el contenido, aunque sepa que quizás no va a tener tantos resultados porque le gusta el contenido. Y Creo sí, que siempre es una apuesta, ¿no? bueno, a veces dices incluso, sé que me va a traer números. No me gusta el contenido, pero sé que va a haber números Claro. y ya está. Pero, por ejemplo, sigo con mi tabla de Podium Podcast, ya que estamos aquí. Que entré en la web y vi Vostok 6. Vostok Claro. 6 es un fichaje y creo que no, hasta donde yo veo, no es muy conocido. Le gustaría a María Jesús Espinosa o quien sea de turno y las ficharon porque el contenido lo quería. Y así Claro, sí, otros. sí. Sí, yo creo que hay uno, pero eso nos pasa igual a los podcasters, ¿no? A lo mejor no haces el podcast sobre el tema más conocido del mundo, sino el que a ti realmente te gusta. Vostok es un podcast de entrevistas a referentes femeninos y ahí sí que encaja mucho con lo que María Jesús y Podium quieren buscar para esta plataforma. Hicieron una primera temporada antes de estar en Podium, hicieron una segunda temporada con Podium, ahora están haciendo una especie de spin-off con Domino's Pizza. O sea que fíjate que esto... ¿Con Domino's Pizza? Sí. No, pues es que el branded es la salida de esos podcasts. Claro, Domino's está muy metido en el mundo gaming. Qué fuerte. Entonces, ha querido buscar perfiles femeninos en el mundo gaming, que no es algo tan habitual, y están haciendo entrevistas las chicas de Vostok 6, con lo cual fijaos que al final el camino de la profesionalización va cambiando también. Y ese trabajo lo ha hecho alguien también, lo que yo decía antes de venderlo. Alguien ha ido a Domino's y le ha dicho, Claro. este perfil de Claro. mujeres que son gaming os puede servir. Eso es un trabajo también que hablabas tú antes de la trastienda, es que la trastienda es muy grande, Eso, hay mucha claro. gente trabajando ahí detrás. Ese Claro. tema no estaba pensado por ahí, pero vamos a abrirlo, ya que Miguel es donde está él situado. Su trabajo es ese. El que hay mucha gente actualmente en los que trabajamos en el podcasting que no estamos ni delante del micro, ni delante de la mesa de mezclas, ni delante de la edición. Hay más cosas. Y habrán guionistas y habrá gente como Miguel que a lo mejor no toca un audio en todo el día. Se lo va en coche, nunca, en coche nunca, de arriba para abajo y todo el día al teléfono. Y también Ya está lo sabes. trabajando en el podcasting. Ya lo sabes que yo no he editado nunca un audio, que pues para eso tengo una empresa donde trabaja María, que también es mi socia, y hace esa parte. Pero también hay que, pues lo que tú dices, hay que vender los podcasts, hay que crear formatos, hay que hablar con la gente, hay que negociar precios. Es verdad que hemos dado como un salto muy rápido, ¿no? Hace 3 años la gente pues se cocinaba ellos mismos sus cosas y eso era la rentabilidad que le podías sacar, era la que tú te movieses. Pero claro, si tú quieres profesionalizar, tienes que crecer en todos los ámbitos. Tienes que hacer mejor audio, tienes que locutar mejor, tienes que tener el guión más pulido, tienes que estructurar bien las cosas, tienes que escuchar mucho podcast, que es una cosa que yo siempre digo, es que entiendo que hay mucha gente que hace buenos podcasts y que no escucha podcasts. Pues alguien les ha tenido que estructurar eso. Si no, yo no me lo creo. O sea, te puede salir uno entre 5.000 millones de que tú sepas por tu naturaleza qué es lo que va a funcionar si nunca has escuchado qué es lo que funciona y también qué es lo que no funciona, que también hay que escucharlo, ¿eh? Claro, sí, no, y desde luego, eso es tiempo. O sea, yo que estoy solo haciéndolo todo, es que el tema es que hacer facturas es que ya se me va la vida. O sea, ya no digo el día que me toca, porque a veces son 2 días.
por no tirarme por la ventana. Y esos días me acuerdo de por qué no tendré. Bueno, sí sé por qué no tengo, porque no me da para pagarle, pero la tendría. Sí, sí, de hecho, mira, nosotros en Yes We Cast, aparte de nuestro compi Miguel Galguera, con el que colaboramos a veces por temas de edición, el primer fichaje que hemos hecho, digamos la tercera persona, se dedica a eso. Se Claro, dedica a contestar correos, a mandar claro. presupuestos, a hacer facturas, porque es una parte en la que al Exacto. final que te consume mucho más tiempo del que tú piensas, Sí, sí, tú lo sí, sí. decías, Sune, te quema mucho mentalmente y te quita, Hacer presupuestos. claro, Qué fácil parece. facilísimo, Porque, yo lo claro, odio con toda mi la alma. gente pregunta como ¿a cuánto va el churro? ¿No? ¿A cuánto va el Sí, sí, churro? sí, No, pero sí, ¿cómo quieres tu churro? ¿Lo quieres con claro, sí, azúcar sí. o, no, o lo quieres estrella? Pero házmelo con amor, hazme el churro con amor. Ya, ya, pues eso cuesta dinero. Ah, no, pero no quiero pagarlo. Claro, eso al final, si tú te dedicas a hacer audio, si tú te quieres dedicar a hacer el podcast como tal, o le regalas horas a ese tema, o alguien te lo hace y tienes que pagar. No hay más truco, no hay vuelta de hoja. Sí, sí, totalmente. Seguimos con la lista, venga, de fichajes de Podium Podcast, por no dejarme ninguno. Esto yo creo que es el único que voy a acertar la quiniela entera, porque he entrado en la web y están ahí todos. Voy a entrar en la web también. Venga, a ver si A ver. a lo mejor de memoria te lo sabes porque tú ya estás por ahí. Tenemos a Estirando el Chicle, que empezaron solas en confinamiento. Es verdad que tenían mucho background, mucha comunidad, y las ficharon y me parece un acierto total. Tengo Porque, el merchandise, bueno, aparte de ir vestido la ficción de Bartual, tengo merchandising también todo. donde yo me tomo. Pues fíjate que Miguel llevaba Café. meses rayándome, tienes que escucharlas, tienes que escucharlas. Y yo quería escucharlo, te prometo que quería escucharlo. Brutal. Pero ¿sabes cuál fue el primero que escuché? El primer día en Podium Podcast, porque estaban en YouTube. Y ese día dije, bueno, es que aún no he escuchado los de antes, ¿eh? Los tengo ahí como, cuando me gaste los de Podium, tengo los de antes. Pero muy guay, o sea que un acierto. Tirando el chicle. Escóbula de la bruja, siempre, lo siento, pero siempre me Brújula, lío esto, brújula. siempre me lía. Esto como, si nos explicas un poco el proceso, porque así la gente, ¿cómo llegasteis a Podium? Pues entonces me tengo que remontar hasta el principio. Es que tened en cuenta que la Pues, escóbula adelante. llevaba, ya no sé si son 6 años, 5 años antes de Podium Podcast. Quiero decir que no, tampoco ha sido fácil. Claro, claro. Y se empezó en Radio Vallecas, luego lo hicieron por su cuenta, estuvieron en Radio 4G, yo los conocí allí, Ujú. estuvimos en Spain Media Radio y un día fue una llamada directa de María Jesús. Oye chicos, no sé qué os parece, pero habíamos pensado en que os vinierais para acá. De hecho, yo creo que en aquel momento, no sé si fuimos el primer podcast que fichaba por Podium, digamos que ya existiera. Creo que el Laboratorio de Investigación de Series había hecho un episodio antes de... Pero bueno, establecido digamos que sí, que seguro que fue el primero. Y entonces eso fue un dolor de cabeza bastante grande, porque una vez llegas al acuerdo, que es la parte más sencilla, tienes que mover todo el histórico a Ya. los servidores en este caso, Podium Podcast, porque por mucho que se mantenga en Spotify, en Apple, en Evox, en Google, en todos los sitios donde ya estabas, hay de nuevo una trastienda que la gente no conoce y que Otro fue trabajo. horrible. Fue horrible. O sea, para que os hagáis una idea, hubo que mover en aquel momento 200 y pico programas con sus archivos, descripciones y fotos a 2 lugares, o sea, 500 y pico programas, a Ya te mano, digo. uno a uno. Lo hice yo, tardé una semana. Trabajazo. Fue terrible. Claro, esas son las cosas que al final dices, Claro. es una tontería. No, pues una semana de curro, ¿no? Sí, pero fíjate, también lo de ahora que dices esto, yo todavía, en el fondo, esto es top secret, estoy trabajando para Gabinete. Yo estoy aún haciendo cosas con Podium Podcast que Claro. están en mi poder, que al final De cambiar. al final hemos decidido, en plan, mira, como yo esto lo voy a tener así, y ya me dijeron, mira, pues déjanoslo enganchado. Y si algún día te tienes que ir de aquí, nos avisas. Pero es que Claro. ya estamos cansados de pedir favores a esta plataforma y a la otra y a la de la moto. Se han Sí, conseguido ya. algunas cosas, Ya pero sé no por dónde todas. Claro, no Sí, se han ya conseguido sé por todas. dónde vas. Y al final era, Claro. mira, me llamó por teléfono un chico encargado y me dijo, mira, si nos haces el favor, si algún día te vas, nos avisas, pero en principio, por favor, ya estoy harto. Claro. Sí. Hay muchas cosas que son complicadas. Eso por la parte técnica. Luego, por la parte de contenidos o de grabación, sí que es verdad que en el caso de Podium tienes la ventaja, en muchos casos, depende de las circunstancias de cada uno, de contar con los estudios de la cadena SER. Nosotros empezamos a grabar en la SER hasta que comenzó el confinamiento, que ahora lo hacemos desde casa, con los técnicos, con los medios, eso te ayuda bastante, te lo hace muy, muy sencillo. Y luego es verdad que el gran salto, digamos, es por supuesto, la visibilidad que una plataforma como Podium te puede dar y la comercialización. Pues oye, nos han salido programas fuera de Madrid para poder hacerlo con público, nos han salido campañas de publicidad y nos siguen saliendo. Entonces eso
quieras que no, te ayuda bastante. Pero para un podcast, digamos, o sea, la Escóbula hoy por hoy se ha publicado hace 2 días, o sea que tampoco me estoy tirándome flores. Es el podcast más escuchado de Podium ahora mismo, ¿no? Pero para un podcast que no tenga tanta audiencia y que también hay casos, y estoy mirando ahora algunos aquí, y que llegue a Podium Podcast, una de las grandes ventajas que va a tener al unirse a una de estas plataformas es que quieras que no, vas a estar al lado de gente más grande y Claro. eso te va a ayudar a crecer. Te por da supuesto. visibilidad. Claro. Vuestra apuesta, Fran, de esos 5 primeros años, entiendo que, como has dicho, las radios por lo menos no os costaba la grabación, ¿no? Esos 5 primeros años para poneros en el escaparate. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer radio hace ya 15 años en Radio Enlace, Hortaleza, se tenía que pagar por usar el estudio porque era una radio comunitaria y la Escóbula empezó en Radio Vallecas, con lo cual yo entiendo que sí que les costaba. Luego, cuando pasan a hacerlo por su cuenta, hay que comprarse un equipo. Ya estás pagando. Cuando salían programas fuera, al final, Te costaba dinero. claro, te cuesta dinero. Esos 5 años sí que hay una inversión. Volvemos al principio de todo, es que no me compran mi podcast, es que, Claro. es que hay que invertir también en tu podcast para que te lo Claro, compren. Sí, no es fácil, Claro, no es fácil. claro. Sigo con la lista. Gabinete de Curiosidades, que por cierto la he tenido antes en Clubhouse y estaba bastante contenta, aunque esperando renovación, ahí ha dejado, ¿Ha Sí, dejado eso ha titular? dicho. ha dejado Ha el dicho. titular, ha dicho ahí, ojo, cuidado, que esto cuesta mucho trabajo. De hecho, ha dicho, es muy. Ojo, muy ojo curioso que lo el que caso. se queda en Clubhouse se queda en Clubhouse, a lo mejor. No se puede grabar, pero se puede reproducir. Ha dicho que no pensaba hacer esa segunda temporada. Que hizo La la tercera, primera la y hasta que tercera. no le llamó María Sí, Jesús, la- no dijo, bueno, pues la voy a hacer. La tercera hizo Eso, la dos, tercera. y Eso, hizo claro, la primera, segunda. terminó en el teatro en plan hasta aquí doy y claro, entre que le llamó ella y el público siempre le estuvo pidiendo, dijo, bueno, pues está todo de cara. Pues, Nuria, otro caso más. Voy a repetirlo toda vez. Ah, no. A Nuria, sabes tú que le costaba. a Nuria le ha costado un pastizal, o sea, Claro. un día me dijo la pasta y no por mí, o sea, yo no tengo un BMW en la puerta. Bueno, es un eso gasto, habrá que pero verlo, es un- eso habrá que pero es un verlo. gasto Habría también. que verlo también, pero un día me dijo y dijo, hostia, no me pensaba yo que te había gastado todo esto, pero sí, el crowdfunding aquel tampoco, o sea, al final creo que no cubrió y luego que sí, impuestos y tal, pues Pues mira, eso no sabía. claro, sí, o sea, tela. Siguiente caso, lo que tú digas de Alex Fidalgo. Aquí, Claro. mira, esto no... ¿No creo- fue Alex el que abrió este debate, ahora que lo dices? que a lo mejor dijo... que claro, que puse luego Han un fichado día a- y me dijo, me están mencionando, es verdad, puede ser que estuviera por ahí. Y le pega. Mira, esto no sé si lo sabe Fran. Un día, tú sabes que los mensajes de Facebook privado son una mierda que te cagas. A mí Facebook me parece una mierda en general, pero es adelante horrible. con el razonamiento. ¿No? Un día que de repente estás, después de estar 3 meses navegando por Facebook, dices, anda, ¿y esto qué es? Pero si tengo mensajes, tengo mensajes dentro de Nación Podcast, ¿qué es esto? Y esto es que creo que se los he dicho a Miguel y a 4 más. Un tal Alex Fidalgo. Hola, me gustaría entrar en Nación Podcast, ¿qué tengo que hacer? Fíjate. Escribir un mail, lo primero. Por Facebook no se contacta. Claro, y yo digo, ¿quién es este tío? Y le puse, mira, si quieres, tengo el Patreon, ¿sabes? Luego escuché el podcast, vi lo que molaba y fui corriendo en plan al cabo del mes ahí. La Oye, liaste un poco. hola. Y dijo, no, ya va a ser que no, ¿sabes? O sea, yo ya soy más grande que Nación Podcast. Te faltó un ojeador ahí. Sí, tío, me faltó un monchi o algo. Tengo ganas de pedir algo picando y le digo que se vaya al Patreon, que por 5 euros le hago promoción. Es que, claro, de estos me vienen muchos, claro. ¿Qué sé? También es un trabajo ver quién te está escribiendo. Y... Bueno, efectivamente, Ahí pero va. es la parte del trabajo de escuchar esos podcasts y tener ubicado el mundillo. Que eso es curro, que eso son horas de nuevo, claro. Claro, sí. Pero vamos, la anécdota está guay. Y luego, pues, lo dicho aquí, en cambio, sea lo que sea que le pagan, es una sola persona. No sé si estará contento o no, él sabrá, pero es diferente. O sea, Pero fichan... mira, otro caso que le costaba dinero, porque Fidalgo estuvo Claro. años pagándose billetes de avión, de tren, para Y viajar no a era ciudades poco a hacer dinero. entrevistas. Claro que Hotel, sí. claro. Y el trabajo de contactar con esos perfiles, llamar por Hombre. teléfono, cuadrar Sí, sí. mails, cuadrar horas. Sí. Sí, que eso exacto, eso parece tonto, pero hasta hacer un podcast con colegas cuesta agendar. El Descampado, pues también hizo una temporada, no sé si 1 o 2, no lo sé. No, lo varias. ubico. Sí. Y- Ha cumplido ahora 5 años. Y cuando a todo Dios le gustaba. Aquí tengo una duda, a lo mejor Fran nos puede chivar. En Nadie sabe nada lo mencionaron. Escuchamos el Descampado, entonces, si ya lo escuchamos gente, lo escuchó todo Dios. Y luego se dijo que Podium lo fichaba.
esto, o sea, aquí hay el orden altera el producto, o sea, No. Podium ya lo había fichado y entonces nadie sabe nada, ¿lo dice? No. O No, en lo dice y absoluto. lo ficha, o una cosa provoca la otra. No. De hecho, el descampado, fíjate, el descampado yo lo conocí a través de Iván Pachi, otro compañero. Ujú, sí. Él me lo dice. Y yo creo que se lo dije también a María Jesús. Hostia, escucha esto que mola mucho. No quiero decir que Podium Podcast ficha el descampado porque Fran llega. No. Quiero decir que Pero son que cosas estaba que en la comentamos. órbita ya antes Claro, que comentamos entre nosotros, entre los que nos dedicamos a esto. Joder, cómo mola este podcast, el descampado en este caso. Merecía mucho la pena. Andreu Buenafuente es un gran oyente de podcast. Ujú. Esto lo ha dicho públicamente, a mí me lo ha dicho alguna vez también, porque de repente un día también apareció en mi Twitter, digo, coño, esto está roto. Y dice, no, es que me gusta mucho el tema del podcast. Entonces le pregunté por el tema. Y a la Escóbula también la han mencionado en Nadie Sabe Nada un par de veces, tanto Berto como... De hecho, ¿Verdad? Berto estuvo en la Escóbula. No, esto no tiene nada que ver, que nadie piense que hay... Todo esto lo explico para que vean que Sí, sí. es que se mueven estos nombres, que hay gente con curiosidad y que precisamente Buenafuente y Berto son gente que está muy al tanto de lo que pasa en el podcast en España porque realmente los consumen. O sea, no hay una mano ahí dentro de la SER diciendo, oye, ahora hay que mencionar a esta gente. Claro, No. oye, pero No. no sería descabellado. Decir, a ver, Hostia, pero oye, muy mira, rebuscado, ¿no? Y menciona- además Nah, iría y en tampoco- contra del ADN podcaster eso. Tampoco es que Berto y Buenafuente sean unos curadores, tampoco que te encuentran una cosa de. O sea, el descampado. No, pero se conocía cuando hablaron de ello, igual que la ruina hace 4 días, pues la ruina es la ruina. Sí, que Y la a la- oyen ellos y que le dan Oye. el empujón, pero la ruina es la ruina. Y a la Escóbula nos pasó, que nos mencionaron y llegamos al número 2 Sí, de claro. iTunes también. ¿Quieres Sí, sí. decir, Miguel, mira, como la ruina fiche Podium, me quedo con mi teoría, ¿eh? Pero, Porque- no sería loco que a través de la mención de Berto y Buenafuente alguien escuche la ruina y diga, Claro. anda, Claro. pues podría pasar, claro. Es que lo curioso es que no lo haya descubierto antes Berto, porque Berto va a la librería La Llama y esta gente lo graba en La Llama. Yo hice un curso en La Llama y ahí vi, un día siendo alumno del curso de Piñol de monólogos, ahí pasaba todo, Dios, todos los famosos cómicos que te puedes imaginar. Era como, y hoy ha venido a visitarnos, y entraban ahí, ay, ¿qué pasa? ¿Cómo va Piñol? Y tú flipando, ¿pero qué haces de aquí? Y me extraña que no lo hubiese descubierto antes. Pero bueno. Curioso. Siguiente caso. Aquí hay dragones. Aquí este caso es curiosísimo. Porque, ¿no? Me imagino que llega María Jesús y dice a Todopoderoso, quiero fichar. Y dice, no, pero es que ya estamos aquí. Bueno, pues inventamos un formato parecido, pero para mí. Porque es muy parecido. Sí, supongo que será más o menos así. Sería algo así. Pues yo quiero que Supongo que estéis, guay, pero- apañárosla como queráis, pero venid. Claro, y además es que esto es una cosa que yo quería tratar cuando nos dijiste lo de los fichajes. Es que un fichaje, o sea, las plataformas no fichan personas, compran un producto y mira, justo este es el caso. Esta misma gente te puede hacer un spin-off o un producto que se parezca o una cosa más a tu medida, porque no es el fútbol, no te pagan un sueldo todos los meses para que estés ahí no produciendo a otros. Eso no funciona así. Claro. Claro. De hecho, mirad, hay un caso curioso que también es un poco spin-off de todo esto, que es Mi Año Favorito, que hace Arturo Ajá. González Campos con Dani Rovira, También. pero Dani Rovira tuvo otro podcast en Podium, que era, Con Clara. sí, con Clara Lago. Ay, no me acuerdo el nombre. De la ahora, perdón, Asociación de Animales, sí. Eso es. Mm. Tú juntas, y lo decíamos al principio, tú juntas a estas dos personas, Dani Rovira y Clara Lago, que son muy conocidas en España. De hecho, Dani Rovira hubo un momento en España que era el tío más conocido del país. Hacen un podcast que era muy bonito, pero que en audiencias pues Ya. tampoco no reventó en absoluto, ¿vale? Eso ya nos vuelve a la idea de que por poner a gente conocida a hacer un podcast no tienes por qué tener un éxito inmediato. Y ahora juntas a Dani Rovira con Arturo González Campos, que se mueven en esa misma línea que funciona del humor y que les va bien, hacen Mi Año Favorito y está funcionando guay. Y el gusto que Salta tiene la que chispa dar... y funciona. Claro. El gusto que tiene que dar ser en ese momento María Jesús Espinosa, ir por los pasillos de tu propio trabajo y decirle a uno, oye tú, ven aquí, y al otro, oye tú, ven aquí, ponerse en el mismo pasillo y Sí, qué decir, mola. Mezclaos. lo hacéis como- juntos, así, y no tienes ni que salir del edificio. Sí, yo no sé si vendría de María Jesús o vendría de ellos, pero mola poder conectar. A mí me pasa cuando yo he ido por la serie y me he encontrado con gente de este estilo, que se te cae, vamos, te caen los pantalones y dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? Sí, sí. ¿Quién Vas hay a la aquí? cafetería, ¿no? Y dices, Claro. coño. Claro, sí, por un pasillo. Hola, me ha dicho hola. Ay, Dios mío. Sí, eso es buenísimo. Bueno, luego tengo el de Biotopía, que ya lo hemos comentado, y tengo el de Evolución Digital, que este es un branded podcast, creo que de Vodafone. Cogen a Boluda y a Alex Martínez Vidal y que hacen el de Así lo hacemos y vienen y hacen como lo que yo hacen en su podcast, pero versionado para Podium
y le llaman evolución digital. Entonces fichan a Boluda. Entonces aquí ya fichan a personas para hacer el podcast que les interesa a ellos. Que es un poco también lo que hicieron con nosotros con charlas del sonajero de Fisher Price. Claro, claro. Fichan a varias personas. Ese formato es muy raro, ¿eh? Aquí decir públicamente. Tú escuchas No, en pero- orden. pero- Pero el claro, del sonajero, el orden del sonajero es muy loco. No sé si lo habéis visto. Porque Sí, estaba. Bueno, había gente de radio, estábamos nosotros, pero si lo seguías en orden, no tenía sentido. Bueno, porque había varios podcasts mezclados en. Sí. Era una idea muy arriesgada, ¿no? La del hub de contenidos, en que le haces 4 Exacto. podcasts en uno. Sí. Sí, sí. Tengo alguno más aquí en la lista de fichajes, ¿eh? Sí, yo tengo apuntados. Vivir qué movida, que hicieron una temporada ahí y luego se han ido a Podimo, Catástrofe Ultravioleta y Vostok 6. Estos son los que yo he captado. Sí, pues tengo alguno más. Tengo Invisibles, que acaban de lanzar su segunda De verdad. temporada con Podium. Este es muy reciente, llevan apenas 4 episodios con ellos. Tengo también a Juan Jesús Pleguezuelos con Historia con el Móvil e Historia de España Ajá, para Selectividad. exacto, Que exacto. este, mira, Sí, sí. para esa pregunta al principio que hacías, ¿no? Es que soy un desconocido que hace un podcast y nadie me ficha. Juan Jesús es un profesor de secundaria, de historia, al que nadie conocía antes de todo esto. Se ha currado un contenido muy chulo. Bueno, uno no, muchos. Ha sabido tocar la tecla de cómo sus alumnos se pueden interesar por la historia a través de podcast, a través de YouTube, a través de TikTok. Hace TikToks en los que te explica en 15 segundos, que lo que dura un TikTok, o 20, lo que duren, Ujú. un concepto, simplemente una idea. Y lo hace muy guay. Y brilló. Se puso arriba de las listas de, En Spotify es de los más audiencia, en escuchados. Spotify, y entonces brillas y entonces es cuando te ven. Es Claro. que es verdad que hay gente que su contenido no da para una plataforma que lo rentabilice, que a lo mejor se tiene que buscar la vida con una marca o con un branded o con lo que sea, y se queja de es que no me compran. Entonces no brilla. Si no te ven, y luego está lo otro que es peor. Te han visto y no te han comprado. Entonces Claro. algo tienes claro. que cambiar. Algo falla. Esa es la autocrítica que decíamos al principio. Y luego hay un caso también muy curioso, fichaje de Podium, digamos fichaje entre comillas, que es el de Economía Cotidiana, que era el podcast de La Caixa, que al Ajá. principio, la primera temporada se hizo de manera independiente, vamos a decirlo así, y hubo una segunda temporada, que no sé si se llegó a desarrollar entera, que ya se lanzó con Podium, con lo cual también las empresas que lanzan podcast pueden estar interesadas en que sus productos se lancen con determinada plataforma. Pero. También, y lo que pero- decíamos antes también de Podium, que es un vivero de branded también. O sea, pero sigue siendo de la Caixa, ¿no? Hizo un. Sí, es un podcast de La Caixa, pero en este caso con Podium Podcast en ese, pero vamos, que no sé cuánto llegó a durar, pero bueno, que vamos viendo que el Sí. proceso de fichajes también aplica a no solo tengo un podcast en mi casa y me quiero profesionalizar, no, hay empresas que dicen, oye, pues me interesa distribuirlo con, pues en este caso La Casa con Podium, Marie Claire con Podimo, por ejemplo, la Ajá. revista Marie Claire, y ¿por qué no voy a fichar también por ellos? Ujú. Pues por ahora cerramos ventana Podium Podcast, pero en cualquier momento, si queréis, lo sacamos. Yo, por no dejarnos ninguno. Podimo, aquí me ha costado más justo tratar este tema de podcasts que ya existían y se fichan. Tengo algunos, pero como son más especialistas de queremos contenido exclusivo propio, es más difícil. Tengo a Hanna Fernández, que durante una temporada lo hizo, se cambió y luego hace así como algo raro. No, todavía no sé muy bien lo que va a hacer. Porque me imagino, claro, lógicamente, si tenía unos números increíbles fuera, se mete a una plataforma cerrada, pues ha visto la comparación y pues sopesa y dice, pues a lo mejor me interesa más hacer Claro. un mixto. Tenemos a los teloneros, que estaban en iVoox, y se van directamente a Podimo. Tenemos a Juniper Lamorte, que este caso de Juniper me parece muy gracioso, porque estuvo un año entero en iVoox y casi nadie la conocía. Y ahora se va a Podimo, siempre me confundo, digo, tengo que decir 2 veces, Podimo, y entonces todo el mundo dice, qué guay, qué original, no sé qué. Y yo digo, pero ya estaba ahí, estaba... Estaba en todas. June estaba en todas las plataformas, ¿no? Bueno, solo en iVoox creo, porque no sabía Ah, sí. moverse por todos lados. ¿Te acuerdas que tú me decías? Y yo te decía, escucha, Sí, pero luego acabó. Antes de entrar en Podimo, ha Sí, estado en todas el las mismo plataformas. mes lo hizo todo. Y me parece súper curioso porque este es un caso total de podcast que no era famosa y está súper bien hecho y va y lo fichan. Claro, pero mira, yo creo que ahí también lo que decía antes Miguel del venderte. Yo a Juniper Lamorte, que me flipa ahora, y yo lo he puesto más de una vez, yo lo conocí por ti, Sune. Un día pusiste un tuit, yo venía de Valencia a Madrid en un tren, y voy a escuchar algo, no sé qué, quiero algo diferente. Y tú habías puesto Juniper Lamorte, escuchad esto. Y lo probé y digo, pero qué locura es esto. Hasta que alguien de repente no conecta, pues me imagino Claro. que con Podimo pasaría algo parecido, ¿no? Esos puntos, como decía antes Miguel,
no das ese salto, pero tienes que estar ahí. Ujú, totalmente. Aquí que he puesto yo, lo que tú digas, ¿cuál es? No, que eso tú digas desmentimos. es Vale, se me he Desmentimos. colado Hidalgo. al hacer un copiar-pegar me he colado. Tenemos el de Iker Jiménez, que es un poco la versión. Claro, Iker no se va a mover de iVoox, que tiene una comunidad súper grande, pero sí que dice, vale, pues pongo aquí un huevo y Un también. creador haciendo otra cosa. Exacto. Es un poco, sí, la que hay dragones, ¿no? De Exacto, sí, sí, sí. todopoderoso, sí. Tenemos un caso digno de un diario Marca a finales de agosto, ¿no? Que es Vivir que movida, temporada 2, se cambia de camiseta. Y encima ellos mismos siguen con la coña de Cadena Ser, no, Podium Podcast, no, que ahora es Podimo. Y esto lo dicen cada episodio, hacen esta retalía siempre, o sea, no olvidan su Claro. pasado. Y esto, mira, este es un buen punto, ¿eh? Porque yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar de alguna manera a esto, al mercado de fichajes a medida que esto crezca. Ya. Que funciones en una plataforma y te pueda llegar una oferta de otra. Esto sería la bomba, Ujú. ¿eh? Plataformas del Bueno, mundo. claro. Hacednos Claro, ofertas. depende de cómo queramos ver Fibetalanda Podcast. Si lo vemos como También. una mini plataforma, estaban en todos los sitios, pero es vivero de, por Sí. ejemplo, el La podcast de Forte Keke y- que has dicho antes, Los Teloneros. Total. Si es lo que parece, que también Sí, sí. existía en una Total. temporada, luego lo hicieron en Fibetalanda, luego lo hicieron solos, luego en Podimo. Y incluso han dado el salto también a Audible, si queréis, luego cuando Sí, sí, vayamos con sí, Audible sí, lo exacto. comentamos, pero creó como un vivero que ellos también buscaban el branded, buscaban esa publi y hacían ese trabajo. Y ahora han ido saltando a diferentes plataformas. Sí, sí. Ahí yo creo que se han bajado un poquito de. ¿No? El año pasado estaban metiendo mucho el acelerador, ¿no? De Fibeta Lambda y ahora están un De poco crear más. mucho. Se han quedado, siguen existiendo, pero ya creo que Costello, hasta siempre me pasa. Castelo, sí. Castelo, Están también explorando Twitch, monetizar Claro, con Twitch claro. en vídeo, porque ellos siempre nacieron como podcast con vídeo. Claro, yo creo que ahí hay una parte de encontrar tu modelo de negocio que no es sencillo y que incluso a estas plataformas que estamos viendo que crecen ahora les va a pasar, que van a pivotar seguro alguna de ellas, Claro. porque también empieza a haber, no voy a decir demasiada oferta, pero sí mucha oferta. Ujú, sí, sí. Tengo que este me parece curiosísimo. Con todos dentro de Podimo, que viene de un podcast que nació en Podium Podcast, ¿no? Que era Conmigo Dentro. Bueno, era un programa de la SER, de hecho, contigo. Que era un de- programa, conmigo. claro, programa de de la sí. radio salta a Podium Podcast y luego cambia a Podimo, pero por derechos cambia el nombre. Sí, esto lo veremos luego con Negra y Criminal, por Exacto. ejemplo. Mira, esta no la tenía, Claro. pero también. O sea, Joder, mona. digamos que el podcast de Negra Criminal sigue siendo de Podium Podcast, pero está, ¿no? Como en pausa. Podrían cambiar Sí. de persona y seguiría. Claro, Claro. sí, lo de Mona es otra cosa, claro. Y claro, y ella se ha ido a otro lado haciendo algo muy parecido, pero ha tenido que cambiarle el nombre. Claro, pero ¿sabéis de dónde viene todo esto? No, pero puedes contárnoslo. Esto viene del mundo de la radio. Y esto viene de Luis del Olmo con Protagonistas. Luis del Olmo, cuando empieza Protagonistas, y no solo Protagonistas, sino otros programas, él tiene la buena idea de registrar la marca. Él, no la radio. Ajá. Eso le permitió pasar de emisora en emisora con el nombre de Protagonistas, que fue muy, muy conocido. Llevarse el programa completo. Claro, eso es. Cosa que ahora, cuando en la radio ha habido cambios, pues yo que sé, en Hoy por Hoy o en José Ramón de la Morena, no se ha podido llevar el nombre del larguero a Onda Cero. Ya, claro. Sin embargo, que esto sí que no sé quién me lo contó, hay un nombre muy curioso. La Vida Moderna, tengo entendido que está registrado por David Broncano. Si David Broncano el día de mañana se cambiase de emisora, se podría llevar el nombre. Esto cada vez es más extraño. Por eso, Contigo Dentro o Negra y Criminal han tenido que cambiar el nombre porque las radios ya se quedan Sí. con las Esto marcas. creo que le pasó a Andreu Buenafuente con sus late nights, ¿no? Claro. Que uno Sí. se llamaba Andreu Buenafuente y tele. luego era BNF. Y- Sí. Qué curioso. Claro, de aquí viene. Mira, en el chat dice María lo de Lidérate y era la que tenía la última en la lista. Lidérate, el podcast que esto lo puede contar Miguel, por si. No sé por qué. Que también Y, tuvo una temporada en abierto, ¿no? De una comunidad. Igual un poco como Hanna. Sonia y Esther empezaron a hacerlo solas por su cuenta para hacer comunidad, que es un caso muy peculiar porque es que era para hacer comunidad. Ellas tienen Lidérate, que es una comunidad de mujeres y que Claro. lo que rentabilizan es la comunidad. Entonces, cuando llegó Podimo, le ofrecieron hacer una temporada, que son lo que hicieron, 12 episodios, y luego, pues entre Podimo y ellas decidieron también que
salir y ahora lo están haciendo fuera otra vez. Ah, claro, es que es eso. Si tu objetivo es de comunidad, cerrarte una plataforma es. Claro, arrastras también comunidad, tienes que valorar también, te tiene que Claro, compensar. esto esto me lo preguntaban al principio de, Sune, mi podcast, o sea, rollo, tengo ya mi podcast, ¿lo meto en privado en Podimo? Y dije, a ver, depende de tu objetivo. O sea, si tu objetivo era hacer comunidad y vender tu marca personal, creo que es una mala estrategia encerrarte porque se van a enfadar contigo. Claro, es un poco lo que le pasaba precisamente a Manuel Bartual con Biotopía. Voy a invertir a hacer una temporada en abierto para ganar comunidad y si luego puedo venderlo, entre comillas, pues mejor que mejor. Pero es que hay una diferencia que no hemos explicado, que a lo mejor alguien no está al tanto de esto, respecto de Podium y el resto de plataformas que vamos a decir, que exacto. Podium no cierra el consumo de sus podcasts a una sola plataforma. Claro. Tú un podcast de Podium lo tienes en Spotify, en iVoox, en Apple, en Podimo no, curiosamente. Pero lo tienes en el resto de plataformas. Sin embargo, estos podcasts exclusivos de Podimo, de Audible, que ahora hablaremos, solo están en estas Exacto. No vamos a hablar de iVoox porque es que no tiene nada que ver. O sea, Oye, creo que tengo un caso más, sí, no pero estoy seguro. Yo tengo dos más. Lo de ¿El iVoox podcast? iVoox No, de Original. Podimo. Sí, De sí, no, Podimo, pero sí. por poner este aviso a la audiencia por si alguien llega de nuevos, iVoox Original no entra aquí para nada. O sea, es otra cosa totalmente diferente. No, iVoox Sí. no ha fichado a nadie. Bueno, pero podríamos tocarlo ahora, ¿eh? Yo creo, Sí, porque si me parece queréis. interesante. Es otro Sí, modelo de negocio. claro. Bueno, pues Interesante. vamos Pero vamos con lo de Podimo sí. que quería cerrar y volvemos a iVoox. Yo la duda que tengo, ¿el podcast de La Forte Sí. es un caso de estos? Sí, estaba en Sí, ¿no? abierto. No, claro, ella lo tenía Ella lo en hacía, abierto, el claro, suyo lo de tenía. ella. Ah, dice. claro. Patio de vecinas. Sí, sí, Claro, sí, me ha faltado decir No si es lo que parece. todos los Claro, de La claro. Forte. Todos los de La Forte es La ese Forte. caso. Estaban en abierto y yo diría que son de los que mejor están funcionando en cuanto a audiencia. Estos sí que han conseguido de verdad mover a la audiencia Mover a su adentro. audiencia, sí. Yo creo que sí, que aquí sí que lo han conseguido bien. Yo tengo dos casos más. El de Antonio Poveda, el Cultotec, que ya existía y lo llevó a Podimo. Lo que pasa es que no lo vendió, lo Exacto. metió en exclusiva ahí para intentar rentabilizar con el modelo de negocio que tienen. Y uno que no se sabe mucho, No sirvo para amar. No sirvo para amar es una ficción muy cortita que tiene Podimo, pero que nació en YouTube. Nació como un curso que daba un chico, su creador, de cómo se hace una ficción. Nació ahí, desapareció de YouTube y apareció en Podimo. Qué bueno, me conocía este. Ajá, qué curioso. Bueno, tema iVoox, que no es bien lo de plataforma que ficha podcast, pero podemos tratarlo. ¿Qué queréis comentar? Yo esto lo he hablado ya No, muchas claro, veces. ahí sí que a lo mejor para quien no conozcas comentar un poco el modelo de negocio que están siguiendo, ¿no? Ellos se presentaban como una discográfica de podcast en el sentido de que, dado que iVoox tiene una comunidad amateur muy grande, la gran comunidad de podcasters amateurs en España, lo que querían era erigirse no solo como alojamiento, sino como intermediario para conseguir vender publicidad y según los podcasts que tuvieran en cartera, poder incluirlo en uno o en otro. Y para ello crearon ese programa de iVoox Originals, a través del cual tú al 100% estás presente solo en la aplicación de iVoox, en la web de iVoox, y tus podcasts están presentes en Apple y en Spotify, pero solo una parte, solo digamos un 10 o un 20%. Claro, este es un modelo de negocio distinto del resto que hemos hablado, quizá más parecido a Podium. Ellos no pagan por el hecho de pertenecer a iVoox Originals, pero sí que comparte con Podium esa necesidad de buscar financiación a través de la publicidad para rentabilizar este programa. Y difiere con Podimo o con Audible en el sentido de que ellos no cobran al oyente por escuchar estos programas. Luego está el programa de audios de pago, en el cual ya sí que creo que no vamos a entrar, donde se desbloquean otros audios. O sea, es un sí, pero no. iVoox Originals, bueno, me parece... Yo no acabo de ver el potencial, sinceramente, esto se lo he dicho a ellos, pero me parece un paso valiente el probar. Sí, es una apuesta. A mí lo que no me gusta, porque tampoco tengo yo derecho a opinar de iVoox así como así, pero lo que me echa para atrás es que yo pensaba que realmente eran una serie de podcasts elegidos y que iVoox les daría mucho empaque, pero al final cada vez hay más. Claro, Entonces, claro, eso va en contra de su forma de negocio. Su forma de negocio es que pagues por estar con lo de los desbloqueos y todo eso, y luego hacer la masa más grande para poder meter la publicidad más grande y poder compartir eso. Claro. Seleccionar y curar ese contenido va un poco en contra de la idea de negocio. Claro, yo por eso digo que no quiero decir yo aquí lo que tiene que hacer nadie ni querer ir de listo, porque no, pero si tú, como hacen Audible, Podimo, Podium, tal, me dices, oye, mira, es que tengo a
los primeros nombres que surgieron, que es Santi Camacho, Lodes, sí. La órbita de Endor, al otro, al de la moto, yo qué sé, me invento, ¿vale? Histocast, los que todos tenemos en mente que son los clásicos y van a estar solo en iVoox, vale, ahí tienes un punto. Ahí tienes una Claro. ventaja y luego sal a venderlos. Y a la comunidad podcasters diles que si los quieren escuchar solo están en iVoox. Me parece guay. Sí que es verdad que con el tiempo, que yo creo que esa era la idea que en un principio se veía, ¿no? Tenemos 20 programas, pero no sé cuántos van ahora. Son varios cientos. Cada 2 o 3 meses meten 30 o 40. Claro, ha cambiado el modelo de negocio. Claro, Por eso eso- decía antes que todos estos modelos de negocio van a pivotar también, porque yo creo que hay mucho contenido, mucha oferta. Esto empieza a pasar como con las plataformas de series de televisión, que no tenemos dinero para pagarlo todo. Ya. Y hay que Este encontrarlo tema, voy a haceros cómo economizar nuestras suscripciones. Yo tengo unos 15 euros que cada mes muevo. O sea, ahora estoy en HBO y en Apple TV y el mes que viene estaré en Filming y en no sé qué. He estado un mes en Storytel, he estado un mes en... o sea, no hay que estar en todo, pero sí podemos estar en todo a lo largo del año. Y ese mes te concentras en una cosa y ya está. ¿Y que no te gusta? Porque tienes un mes entero o 2. Pues ya está, ya lo has probado. Pero no hace falta pagar 200 euros al mes para estar en todo. Sí, yo lo he empezado a hacer ahora también, ¿eh? O sea, yo Audible y Podimo los tengo contratados porque al final quiero estar al tanto porque es mi trabajo y eso no lo voy a quitar. Pero, por ejemplo, Disney Plus me lo he hecho un mes para ver Soul y ahora seguramente me haga DAZN para ver la Fórmula 1 Claro. y juegue a eso. Y eso puede pasar también Sí, sí. con el audio. Yo con Apple TV estoy encantadísimo, ¿eh? O sea, hay poca cosa, es de las que se ve muy rápida y están todas súper calidad. Ahí lo dejo. Habéis dicho Histocast, me parece muy interesante. Hablé con él, le pregunté, mira, vamos a hablar de esto porque quiero saber exactamente qué pasa con tu caso. Él me ha dicho, este año les ha fichado Audible, pero solo sale el podcast una semana antes en Audible y luego queda en abierto. Una ventana. Claro. Y le han fichado. O sea, este es muy distinto. Pero ahí está, vas a Audible y los tienes ahí y, jolín, visibilidad de Amazon, que ni tan mal. Bueno, también estirando el chicle también tiene una ventana. El podcast de las válidas sale en Podium un día o 2 días antes que en todas las plataformas. Sí, no es el único caso, ha habido más. De hecho, esto como ya hubo un inicio fallido y ya se ha publicado en el podcast, lo puedo contar, pero la escóbula va a estar también ahí. Va a haber una ventana Con una en ventana. semana. No va a perjudicar al oyente clásico, o sea, va a haber semana tras semana los episodios, no va a haber un parón, pero en algún momento en breve aparecerá uno antes en Audible. ¿Y esto tan bien funciona esto? ¿Por qué? Porque hay mucha masa esto me choca mucho, que en el tema podcast es donde y cuando quieras, pero tú dices salimos los viernes y hay gente que los viernes lo escucha. Sí, pero no entiendo la pregunta. O sea, que claro, el tema es que Podium Podcast... Que si la gente lo hace. Claro, los viernes saca en exclusiva. Yo lo hago. O sea, saca en exclusiva esos podcasts. Te diré un caso concreto. Sí. Yo escucho muchos podcasts y estirando el chicle lo escucho en Podium el día que sale. Claro, ahí está el tema, que yo a veces pienso, ¿de verdad merece la pena si luego va a estar libre y en YouTube el domingo, 2 días después? Pero seguro que hay algo, Sune, que tú escucharías allá donde te digan, o verías, o consumirías, si un día estuviera antes, con esa ventana. o 6 horas antes. Algo, lo que fuera, no sé, desde Juego de Tronos, por decir un caso, al disco de no sé quién, algo habría. Sí. Bueno, a ver, también es un poco como ha funcionado hasta ahora Patreon, ¿no? Si no querías hacer contenido exclusivo, pues decías, bueno, pues un día antes, 2 días antes, una semana antes, según lo impaciente que fuese el podcaster, y la que te pagaba para ser esas horas exclusivas. Seguro. Sí. Mira, voy a abrir el tema Spotify porque creo que es el más rápido de cerrar. Podcast exclusivos en España, aparte de Entiende tu Mente, ¿conocéis alguno más? Y cogió, para quien no sepa, Entiende tu Mente hizo En su España podcast. quieres decir de productoras españolas. Sí, exacto. O sea, Entiende tu Mente lo hicieron ellos, de manera libre, independiente. Vino Spotify, los compra, los cierra para su plataforma. No estoy seguro si se puede escuchar si no eres premium de Spotify, esta duda la tengo. Se puede escuchar. Todos los podcasts de Spotify se pueden escuchar. Yo como soy de toda la vida premium, no lo sé. Como Publino, como suenan las canciones también igual. Exacto. Y luego, lo único que conozco es que Spotify ha hecho algunas producciones suyas propias, por ejemplo, una que fichó a Molo, pero ¿hay más casos de podcast libres que los ficha Spotify, aparte de Entiende tu Mente, en España? A mí en España no me A mí no me suena. Claro, luego está el caso famoso de aquel Joe no sé qué que le pagaron un millonada. Sí, en Estados Unidos ha habido más casos, claro. Sí. Claro, ahí sí que hay muchísimos. Joe Biden mira, antes decíais lo de gente que ha entrado y salido. Joe Biden en Estados Unidos fue uno de los primeros que fichó en Spotify.
ha salido Echando Pestes después de creo que 2 años. Y Echando Pestes de la exclusividad, lo gracioso es que ha fichado por Patreon ahora. No entiendo muy bien este movimiento. Pero ahí Claro, empezamos a ver ese mercado. Pero, ¿Ha ejemplo, con lo de fichado? Joe O sea, Rogan, ¿Patreon ficha? Ahora, esto me peta la Claro, cabeza. le ha fichado Joe Budden tiene, no voy a decir una red, pero tiene varios podcasts. Entonces los ha movido a Patreon. Y además él ha fichado personalmente con un cargo en Patreon también. Ya. Sí, han empezado a hacer esto. Hostia. Bueno, es un gran movimiento por parte de Patreon, claro. pero con lo de los creadores, como lo de Joe Rogan con Spotify, sí que vamos a un caso de lo que yo decía antes que no se hacía, es te pagan por no hacerle a los demás. Todo lo que hagas Claro. lo haces aquí. Claro, la exclusividad. Esa inversión en marketing que decíamos antes, claro. De la misma manera que con el caso de Histocast en Audible, tú al final lo que estás haciendo es apelar a esos fans verdaderos de cada uno de los podcasts o de los comunicadores que estarían dispuestos a o bien dejar de escuchar tus podcasts en iVoox, Apple, donde sea, para irse a Spotify a escuchar Entiende tu Mente, o decir, oye, ¿me merece la pena pagar 9,99 al mes con Audible para escuchar Histocast una semana antes? Pues el que sea fan de verdad, pues a lo mejor sí. Lo voy a probar. Te un mes. complementan además. Claro, O sea, claro. y además Oye, hay de más esto cosas, también claro, tienes. Claro. Claro, bueno, claro, la ventaja de las plataformas de pago respecto a un Patreon es eso, que por el mismo precio tienes Si más. te gusta Histocast, tienes 27.000 Claro. audiolibros de historia, por Claro. ejemplo. Claro. Mira, el Papá Bader dice en el chat que La Sotana la ve antes en YouTube. La Sotana es un podcast que siempre me dice, tienes que escucharlo, y aún no me he puesto a ello, pero por lo visto dice que es muy divertido. Creo que hablan de fútbol y están muy locos. Así como resumen. Sigo con Audible, que aquí también me ha costado porque realmente cuando pones Audible Originals, creo que hay Es poco. difícil de encontrar. Hay poco ahora, es mucho audiolibro. Bueno, Spotify también tiene producciones que las han hecho. El caso 63 Ajá. se llama. Sí, caso 63, sí. Claro, una pero eso no es ficción en fichaje España. como tal. O sea, quiero Claro. decir, eso es un original, digamos, sí. Ujú, Chile, es de Chile, de emisor podcasting. Sí. ujú. Habéis dicho Chile, me ha venido. ¿Las raras podcast le han fichado algún. ¿Es algún caso de estos o no? Las raras podcasts sí, claro, ha entrado con Adón de Media, que es la productora de Martina Castro. Sí, pero se lo está Pero- produciendo una productora. Eso es. Ajá, no sé Pero por sigue qué. estando en todas No las sé por qué plataformas. lo he vinculado mentalmente con Podium Podcast, no sé por qué. No, porque sí que se habló, yo creo, algo se dijo. Ajá. El tema. Audible, yo tengo Mundo Today, que esto además lo hablé con ellos justo cuando estaban en negociaciones. Ellos estaban en iVoox y viene Audible y les dice, os queremos. Y sin tener grandes escuchas. Pero como era Mundo Today, pues les interesa tenerlo. Les fichan y ahí están. No sé por cuánto tiempo. Podcast, no te lo vas a creer, que es una versión spin-off del podcast que hacía Castelo. Y que en realidad de Talanda, más que la salió de ruina, la, ¿no? no le renovaron en la SER, ¿no? Es- Y hizo como un spin-off. Es, que era es, como un trocito. exacto, es el. ¿Cómo se llama ese de la comedia que hacían en la SER? Comedia perpetua. Es Comedia Perpetua más La Ruina, cambiándole el nombre. Y No, que va, es como una seccioncita de Comedia perpetua era más grande y ahí solo hacen la anécdota. Pero viene un invitado. Que eso, Viene un invitado que eso es lo y que hace hace La la Ruina, ¿no? anécdota. Es un poco ese tema. Tenemos Hablas Miedo, que es Negra y Criminal con el nombre cambiado. Hasta donde no he escuchado ese podcast. Y Bueno, es que también no es tampoco Negra y Criminal. Claro, porque por eso Negra y digo, no sé Criminal, si la lo he dicho evolución bien. que ha tenido. Negra y Criminal ha ido como los cohetes que salen al espacio, ha ido dejando trozos. Al principio era un programa de radio que hacía un concurso con la gente, le mandaba relatos, luego se quedaron las ficciones, se fue quedando solo la segunda parte, luego se hacían ficciones cada 15 días, me parece. Y ahora lo que hacen aquí es pues que ha venido Mona a hacer relatos de miedo, pero no es Ujú. Negra y Criminal. Claro, no, yo no escuchaba nada de Mona, así que no sabe. Lo he dicho así por intuición, pero creo que no. No, pero sí es verdad que la filosofía está detrás, claro. Sí, es eso, claro. Sí, Ujú. eso sí. Y luego tengo apuntado Histocast, con esto como has dicho, pero de Audible rollo así fichaje. Comprados. No hay tanto. Sí que estaba viendo la página ahora y me encuentro con que sí que es curioso pues que Bogan, la Academia de Inglés, tiene un programa con uno de sus profesores, que es uno de los más conocidos, con Alberto Alonso, y con Damián Moya, que es una de las hormigas del hormiguero. Ajá, sí. De De marca, ¿no? Los de marca de Cuonda, uno de los chicos. Sí, Pablo Juan Arena tiene un programa también. Claro, Ujú. yo, en el caso, sí, el de marca es un original. El de Bogan, claro, Bogan tiene una radio. Ya la tiene. Entonces, bueno, ahí sí que, claro,
no sé, les interesa a las dos partes. Vaughan recibirá un dinero de Audible y Audible tiene una marca interesante con un contenido que puede ayudar a que la gente aprenda inglés. No es un fichaje como tal, pero sí que es una sinergia bastante interesante también. Hay otro caso. Lo que pasa es que esto es el combo de todo. El caso que voy a decir ahora es el combo combinado de todo, que es la que se avecina, que es una Claro. serie Y vis a que vis. hace una temporada solo para Audible con ventana, porque luego se abre a las demás plataformas. Ah, yo no sabía No que sé. se iba a abrir a las plataformas. Sí, sí, sí. Está abierta, de hecho. Ah, mira, no lo sabía. Ujú. Vis a vis también, la serie de Antena 3. ¿Y sabéis? Vis a vis. También, que es una serie. Y bueno, eso es más intentar explotar el formato en audio, pero sí podría ser algo que existe y lo compran la marca. Ujú. Y ahora voy a abrir una plataforma que no sé si os la esperabais, Storytel. Porque Sí, tengo yo apuntado la gente de Storytel. aquí el caso es distinto. Algunos son exclusivos, otros creados para ellos y otros son de Storytel, pero abiertos. Simplemente es como un patrocinio donde destacan mucho el Storytel. Como por ejemplo, esto le pasó a Jefa de tu Vida, Charuca, que sí se puede escuchar en esa plataforma, pero se puede escuchar en todos lados, pero es de Storytel, no sé si una temporada. Le ha pasado a, creo, Extraordinaria Podcast. Le ha pasado a Miriam Tirado, que en la temporada 3 o 4 la hicieron con ellos. La hizo con ellos. Y luego ha fichado de manera exclusiva, creo que... Ah, no, y también se puede escuchar fuera porque está en ranking alto en iTunes. Malas Madres. Sí, lo de Laura es también un patrocinio. Claro. Pero, por ejemplo, creo que el de Julio Basulto solo se escucha allí, el nutricionista, y el de Carlos Ríos solo se escucha allí. O el de Y la Carlos ficción, Ríos. ¿no? Y Y lo Kenzo. de Bob Kenzo, Pop también. Kenzo era un podcast. eh, Que ya existía. claro, existía, pero rollo chaval, como nosotros, que diría que ahora está en exclusiva en Storytel. Esto no sé decirlo 100%, pero es de Storytel. Y luego lo que dice Miguel, sí que han hecho como ficción. ¿Cómo era la...? Que no me acuerdo nunca. Ha hecho Bob Pop narrando... Carmen de Mairena. Carmen de Carmen de Mairena. Mairena. Que es como un audiolibro ficcionado. Pero claro, eso ya es exclusivo. Lo de Storytel es como, ¿no? Voy a hacer un poco todo. Claro, sí, bueno, lógicamente, y que cada vez tienen más competencia, ¿no? Ya solo con la entrada de Audible tienen que Dura buscarse. competencia. Sí, muy dura, tiene una carretilla muy gorda de dinero. Claro, supongo que tienen que buscar nuevas ideas, lógicamente. Ujú. Pues estos son los que a mí se me han venido a la mente y tengo en las listas de esto que deberíamos hablar. De cuando alguien dice, ¿cómo puedo monetizar mi podcast? Pues mira, esto es una opción. Quizá podría ser la más difícil, la más costosa en cuanto a trabajo, esfuerzo, publicación. Tampoco, no sé si quizá también la más satisfactoria, porque a lo mejor no. Porque una vez que estás dentro de una plataforma, hay exigencias que tu propia audiencia en Patreon no te las da. Por ejemplo. O una marca. No es Claro. lo mismo estar en una plataforma que una vez que te compran, pues es tu Claro, producto y luego tendrás renovación o tendrás que Claro. justificar unos números que darle a una marca que ya sabéis vosotros que hay que estar todo el día justificando lo que cobraste y lo que das. Claro, Claro, claro. sí, Cada sí, cosa al final, tiene su cosa. Y dentro de lo que decíamos antes de la autocrítica y de hacer el mejor trabajo posible, las cifras de audiencia son las que van a juzgar tu éxito, en la mayoría de los casos, en otros no. Y tienes que hacerlo lo mejor posible para mantener ese interés, simplemente económico, si queremos mirarlo así, para que te renueven, básicamente. Ujú. Bueno, pues si queréis, terminamos el debate. Os voy a dejar minutos de auto-spam. No sé si tenéis la lista de la compra de los podcasts que editáis, pero es el momento de hacerlo ahora. Venga, Fran, cuéntanos la cartilla. Es que a mí sinceramente no me gusta mucho hacer spam. Yo, si No, alguien, pues, a mí me A mí gusta tampoco, mucho, ¿eh? No, me gusta mucho hablar de podcasting. Si alguien quiere que hablemos de podcasting, pues igual que estamos todos en Ahora redes preguntas. sociales, yo sobre todo en Twitter, @izuzquiza, y es lo más que te... Sí, también tengo una productora, pero no voy a entrar en eso, el que quiera que lo descubra. Aunque veo que el nombre está aquí en el Zoom, no sé si se ve en Twitch. Pero vamos. Ah, pues no, está recortado, no se ve. Yes We Cast. Yes We Cast, Ecos Media. Si no lo dicen ellos, lo digo yo. No vamos a venir a tu casa a hacerte el spam. Bueno, pues simplemente Claro. podéis decir si necesitas hacer un podcast que me lo pidan a mí y Vale. y los vuestros Vale. los No, tampoco. y vuestros los escuchan. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Esto saldrá en el podcast, yo creo que dentro de poco ya. Poco hay que editar, mejorar un poco el sonido, nivelar y chimpum. Y así la gente está contenta. Y nos vemos en otros podcasts. Y a la gente que tiene Clubhouse,
los veo allí también. Esto es Cada día. pullita para Estoy Izuzquiza porque viciado. no va a poder. Vamos con el Clubhouse este, de verdad. Voy a generar nuevos oyentes en Clubhouse. Es A mi ver si objetivo. salís a echarle de comer a las palomas o algo. Todo el día ahí con el vicio del Zoom y del Clubhouse y del Twitch y del hombre. Mira, anda María petanca. Santonja